La palabra de Dios La palabra de Dios es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Otra vez vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo del relato de Mateo sobre la vida de Jesús. Y debemos recordar que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos ha registrado algunas de las enseñanzas de Jesús. Y hace unos meses estudiamos el Sermón del Monte en detalle y Mateo nos ha... ¿dónde estaba? Ok, hace unos meses estudiamos el Sermón del Monte en detalle y Mateo también nos ha registrado sus obras de Jesús, eventos y encuentros que Jesús tuvo con personas donde demostró su poder y autoridad. Luego vimos cómo Jesús enseñó a los discípulos y los envió a compartir el mismo mensaje que él predicó, y él rechazó del mensaje por parte de los gobernantes religiosos. Entonces lo que vamos a ver aquí en el capítulo 13, Jesús explicará a la gente cómo es el reino de los cielos y lo hará mediante las parábolas, estas parábolas que los va a enseñar a nosotros también. Hoy vamos a estudiar 4 de estas parábolas y los restantes el próximo domingo. Y en estas parábolas que vamos a ver, Jesús nos revela a nosotros la condición de nuestro corazón. Y eso es el propósito de las parábolas que Jesús enseña. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más elevamos este tiempo hacia ti. Al abrir tu palabra, oramos que acondiciones nuestros corazones para poder recibir lo que estás a punto de enseñarnos. Ayúdanos a comprender las consecuencias de rechazar a Jesús y su obra. Unge cada palabra que se va a pronunciar y perdónanos nuestros pecados porque son muchos. Y te pedimos que los ayudes a acercarnos más a ti. Te damos gracias por todo lo que haces y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Entonces, antes de comenzar, es muy importante entender qué es exactamente una parábola, porque vamos a ver a Jesús en el relato de Mateo, donde habla de estas, en ese tipo que él dice una parábola. Y especialmente en el estudio de hoy, donde Jesús se refiere aquí del reino de los cielos. Y la razón es porque es importante entender por qué Jesús habló en parábolas, porque si nos equivocamos, si no comprendemos correctamente la parábola ni la explicación que Jesús nos va a dar, es lo que va a hacer hoy. Los va a dar la parábola y luego los va a dar la explicación de la parábola. Pero una parábola es comparar una cosa con otra, una semejanza con una semejanza. Entonces las parábolas son historias alegóricas basadas en hechos reales, con el propósito de enseñar una lección. Entonces por eso Jesús también usa parábolas, para complementar un punto que intenta transmitir. Otra razón por la que Jesús usa parábolas fue para cumplir las escrituras. En el libro de Salmos, Salmo 78, dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas
de nuestro pasado. Y ese era Salmo 78, versículo 1 y 2. Entonces vamos a ver que Jesús también hace referencia a este versículo hacia el final del capítulo. Ahora bien, vamos a hablar de la frase donde Jesús habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino gobernado por Dios. Y debemos de entender que el reino de los cielos se refiere al periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Jesús. No se trata de solo un reino físico, sino también de un reino espiritual. Ya que debemos de saber que Dios gobierna en los corazones de los ciudadanos del cielo. Que Dios gobierna en los corazones del creyente. Entonces se trata del gobierno de Dios en los corazones y las vidas de las personas que lo aman. Así pues, quienes han entregado su corazón y su vida a Jesús como Rey conforman el reino de los cielos. Entonces Jesús llama, Jesús los invita de la bienvenida y invita a las personas a formar parte de ese reino, para que lo sometemos nuestras vidas. Y Él como Rey, y también en el proceso, a disfrutar de todos los beneficios que los ciudadanos del reino de los cielos tienen. Así que ese es el reino de los cielos. Un recordatorio también, que es que todos servimos a alguien. ¿Vamos a servir a Jesús o vamos a servir a sí mismo? No puede uno haber dos reyes en nuestro reino. Yo no puedo ser rey y Dios ser rey de mi vida. Porque va a ser Dios rey o yo voy a ser rey sobre mi propia vida. Así que veamos nuestro texto. Capítulo 13, en el versículo 1. Habla más tarde. Ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Solo un recordatorio de que estos eventos ocurren el día sábado, el mismo día que Jesús sanó al hombre en la sinagoga con la mano deformada, el mismo día que los fariseos acusaron a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la ley. Jesús sale de la sinagoga y se sube a una barca. Y la multitud lo sigue hasta la orilla y él comienza a enseñar. Y así llegamos a esta primera parábola. Y vamos a ir un poco más allá. Vamos a analizar la parábola y luego la explicación que Jesús da de la parábola. En el versículo 3. Dice, contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Dice, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Entonces vamos a bajar a versículo 18, que viene siendo la explicación de Jesús. Dicen, escuchen. Ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Dice, las semillas que caen en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón.
Entonces, en esta parábola, debemos de conocer que Jesús es el sembrador. Más adelante en el capítulo, Jesús dirá, el que siembra la buena semilla en el Hijo del Hombre. Entonces sus palabras vienen siendo las semillas. Las aves son el maligno. La condición de nuestro corazón es la tierra, el polvo, la tierra donde cae la semilla. Debemos de conocer que en el relato de la creación nos dice que Dios nos formó del polvo de la tierra. Y qué apropiado entonces que Jesús compara el corazón humano con la tierra, con el polvo. Entonces la primera condición del suelo que vamos a ver aquí, donde cae la semilla, dice que cae al borde del camino, es el corazón endurecido. Y para conocer en la parábola, debemos de conocer que el borde del camino eran los senderos que rodeaban los campos. Eran donde la gente caminaba, donde pasaba el tránsito de personas, donde pasaba el tránsito de los animales, de las carretas. Y lo que hacían es que compactaba la tierra y entonces hacían, no dejaban que la semilla penetrara la tierra. Debemos de conocer en la parábola que el problema no es el sembrador. El problema tampoco es la semilla. El problema viene siendo la tierra. Y fíjense, las aves vinieron y devoran la semilla. Ahora Jesús pasa a la segunda condición del corazón. El primero era el corazón duro, la tierra que estaba toda compactada. En la segunda condición, vamos al versículo 5. Dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Ahora vamos a ir al versículo 20, a la explicación. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tenían raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, entonces caen. Esta segunda condición es la persona con un corazón superficial. Apenas hay suficiente tierra para que la semilla comience a crecer. Pero debido a que las raíces son superficiales y cuando no hay un sistema donde las raíces maduran, la planta se quema y muere. Entonces la persona con un corazón superficial, dice, suele ser la que tiene un encuentro emocional con Dios. Es la persona que escucha el evangelio y se siente abrumada. Pero otra vez, todo es emocional, todo es temporal. Y vemos en la explicación de Jesús que cuando las luchas, las tribulaciones y los desafíos llegan a la vida de esta persona con un corazón superficial, ¿qué pasa? Se fallan, caen. De nuevo, sin profundidad, sin voluntad. La persona con un corazón superficial se niega a consolidar el costo. Ellos quieren una relación con Jesús, sin sacrificio.
Quieren una relación con Jesús sin sufrimiento. Ellos quieren una relación con Jesús sin dificultades, sin comprensión del pecado. La persona con un corazón superficial simplemente quiere una oportunidad para sentirse bien consigo mismo. Es la persona que dice, yo una vez probé el cristianismo y no me funcionó. Yo era cristiano hace 20 años, pero lo dejé después de 5 años porque no me funcionó. Eso viene siendo una persona con el corazón superficial, donde la semilla empieza pero no dura, porque todo era emocional. Ahora vamos a ver el versículo 7 otra vez. Dice, otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Y la explicación en el versículo 22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Entonces, esta tercera condición, la tierra espinosa, viene siendo la tierra o el corazón que está llena de malicia. Esta representa a la persona que está demasiado enamorado del mundo. Así como la malicia ahoga las plantas de nuestro jardín, el deseo por las cosas del mundo también ahogan la obra de Dios en nuestras vidas. Porque esta persona desea las riquezas del mundo. Esta persona desea más el amor al dinero. Pero hay otra maleza que a menudo pasamos por alto, que viene siendo nuestra propia ansiedad, nuestra propia preocupación, porque debemos de conocer que también son maleza. Los que piensan que cómo voy a vivir, que cómo voy a sobrevivir, que cómo voy a hacer esto, que qué me depara el futuro. Todas vienen siendo malezas, porque son todo lo que hacemos cuando no confiamos en el Señor, porque nos impiden recibir el beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a la cuarta condición del corazón. Hemos visto ahorita un corazón endurecido, un corazón superficial y un corazón espinoso. Veamos la última. Vamos a subir al versículo 8, que dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a bajar al versículo 23 a la explicación de Jesús, que dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La cuarta condición de corazón viene siendo el corazón fructífero, que viene siendo un corazón que da fruto. La semilla de la palabra de Dios no rebota en la superficie de un corazón fructífero, porque un corazón fructífero lo va a oír
y lo va a recibir con alegría la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a penetrar en el creyente con esta condición de corazón. Y el resultado final va a ser fruto que se va a ver. Esta persona con esta condición no crece por un tiempo y luego se marchita. Él no se ahoga con distracciones, porque un corazón fructífero produce un cambio. Y por cierto, debemos de conocer que esta es la única condición del corazón que produce fruto. Las otras condiciones no producen nada de fruto. Y como escuchamos, y como vamos a escuchar y recibir la palabra de Dios, y eso es lo que aquí Jesús está planteando. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué tipo de tierra tiene mi corazón? Entonces se trata de la disposición a aprender de Jesús. Porque si una persona no tiene el deseo de aprender de Jesús, no lo va a hacer. Si una persona quiere aprender o quiere acercarse a Jesús, sí lo va a hacer. Entonces, este es un concepto muy importante que debemos de comprender para comprender la siguiente también sección que vamos a estudiar. El versículo 10. Dicen, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contesto, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no se escuchen se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que los ojos no pueden ver y los oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Versículo 16 dice, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces aquí es importante porque Mateo aquí, él inserta esta conversación con los discípulos aquí porque explica la razón por la que Jesús hablaba en parábolas a los discípulos y a la gente. Porque cuando Jesús comenzó a hablar desde la barca, los discípulos esperaban que les diera una enseñanza directa como lo que había hecho hasta ese punto. Entonces ellos se sorprendieron con las parábolas. Entonces ellos acudieron y al más tarde para preguntarle por qué había pasado de enseñar a hablar en parábolas. Entonces lo que vemos aquí es que Jesús explicó que había llegado un punto en que la oposición contra él se había organizado y conspiraba para destruirlo. Así que Jesús cambió de las enseñanzas directas a las parábolas debido a este sutil cambio en la forma en que la gente le respondía. Entonces por eso habló en parábolas. Y lo que Jesús dice aquí es
para quienes buscan genuinamente a Dios, aquellos que buscan a su verdad. Las parábolas que nada ilustrarán esta verdad. Pero a los que están contra Él, los que no quieren nada que ver con Él y sus enseñanzas y la verdad, las parábolas buscarán la verdad y su reacción a las historias que nada solo confirmarán y van a revelar la dureza de sus corazones. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Porque cuando Jesús pronuncia las parábolas, hubo dos reacciones. Un grupo que creía en Él. Ellos se regocijaba por la poderosa manera en que enseñaba. Porque las parábolas que Jesús hablaba eran para ellos ilustraciones maravillosas. Ellos lo proporcionaban erradamente para comprender las verdades del reino y ponerlas en práctica. Pero la persona que rechazaba a Jesús y la verdad, las parábolas se convirtieron en una excusa conveniente para ignorarlo. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no puede hablar claramente? Pero Jesús les había hablado claramente y ya lo habían rechazado en los mensajes de anterior. Entonces las parábolas eran una forma tanto de gracia como de juicio. Porque también revelaban la condición de la persona que estaba oyendo la enseñanza. Todo de gracia. Eran gracia para quienes creían porque eran ilustraciones de la verdad que les ayudaba a comprender. Pero de la misma manera eran juicio para quienes rechazaban a Jesús porque al oponerse de Él, ellos no se esforzaban por comprender por lo que les resultaba difíciles. Entonces Dios nos confronta con su verdad. Y si no respondemos positivamente a ella, si no la asimilamos, si no la integramos en nuestros pensamientos y estilo de vida, nuestra capacidad de comprender la verdad y la vida disminuye. Porque la palabra de Dios nos va a ablandar el corazón. La palabra de Dios nos va a dar que podemos producir fruto por la relación con el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo nos va a hacer el corazón más duro si no creemos en Él. Ahora vamos a pasar al versículo 31. El próximo semana cuando estudiamos, vamos a estudiar la parábola del trigo y la malea. Porque Jesús da su explicación más adelante en este capítulo. Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Y esta es una de las parábolas que muchas veces se toma fuera de contexto. Yo he oído muchos pastores que la enseñan, pero lo sacan de contexto. Entonces vamos a ver que cómo las enseñanzas que dan son equivocadas porque no viene siendo en contexto como Jesús la está platicando. Sobre el versículo 31. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza, sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros
y hacen nidos en las ramas. Otra vez quiero recordarnos que una de las cosas que me ha asegurado de que entendemos al estudiar la Biblia es analizar el texto en contexto. Y digo esto otra vez porque una parábola nunca puede significar lo que nunca significó. Jesús él habló en parábolas. Entonces él tenía un significado por dar esa parábola. Pero lo que pasa muchas veces es que la gente viene haciendo otra vez, agarran la parábola y hacen que diga otra cosa que Jesús no entendió. Otra vez, no podemos sacar de contexto una parábola de Jesús y decir que significa algo que Jesús no pretendía que significara. Son la primera parábola que vimos, la del sembrador. Jesús lo explicó fácilmente, pero no así en la parábola de la semilla de mostaza y también la parábola de la levadura que vamos a ver. Por eso he leído y escuchado estudios sobre estas dos parábolas que significan algo distinto a lo que dijo Jesús. Entonces, ¿cómo se debe de interpretar la parábola de la semilla de mostaza? En contexto. Vamos a analizar lo que dijo Jesús en su palabra. La enseñanza popular de esta parábola es que el reino de Dios crecerá y crecerá y seguirá creciendo y va a experimentar un crecimiento que no es normal. Pero de nuevo, debemos ser cuidadosos porque Jesús ya nos ha definido algunos términos en este capítulo. Y lo que Jesús describe aquí no es el crecimiento milagroso de una semilla de mostaza. Y es así como muchos los enseñan, que la semilla de la más pequeña que creció algo muy grande, muy maravilloso. Eso no es lo que está hablando Jesús. Jesús describe aquí no es el crecimiento milagroso de una semilla mostaza. Jesús describe un crecimiento anormal. Un crecimiento que no es natural. Porque no era natural que una semilla de mostaza creciera de esta manera. Porque las semillas de mostaza se convertirán en arbustos. Pero observen cuán grande se convirtió la semilla, se hizo un árbol. Un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros lleguen a sus ramas. Cuando empezamos la primera parábola del estudio de hoy, había pájaros, ¿verdad? Los pájaros que se comieron la semilla. Ellos recogieron la semilla de la tierra dura. Y también debemos de conocer que los pájaros en la Biblia nunca reflejan algo bueno. Por lo tanto, los pájaros no pueden significar algo malo en una parábola y algo bueno en otra. Son los que dicen que la parábola de la semilla de mostaza es algo bueno. Jesús no puede dar una parábola de la semilla en el campo y la semilla de la mostaza y decir que el pájaro este es malo y el pájaro aquí es bueno. Entonces lo que Jesús realmente está diciendo es que la iglesia tendrá un crecimiento anormal. Porque estará infiltrada por falsos creyentes. Porque la iglesia estará infiltrada por lobos con piel de abeja.
Eso viene siendo los pájaros en las ramas. Porque el mal se posará en las ramas de la iglesia. Porque no son del árbol, no contribuyen al árbol, simplemente están ahí para contaminar la iglesia. Y eso viene siendo los pájaros. Los pájaros que están ahí en las ramas no contribuyen a la iglesia, no ayudan a la iglesia. Nomás están ahí para contaminar. Entonces Jesús está aquí advirtiendo sobre la posible contaminación, la corrupción en la iglesia, y que debemos de ser sabios con respecto a lo que se ha posado en las ramas. Piensen en las iglesias de hoy que han abandonado la palabra de Dios, que no enseñan la palabra de Dios. Aquellos que han sustituido la justicia bíblica por la justicia social, que se enfocan en la justicia social en lugar que lo que está diciendo la palabra de Dios. Aquellas iglesias que celebran estilos de vida opuestos a lo que enseña la palabra de Dios. Todo esto no es más que una influencia maligna posada en las ramas de un árbol demasiado grande, que no se parece en nada de lo que debía de ser, que viene siendo la semilla de mostaza que crece a un árbol. De eso es lo que está hablando aquí Jesús en esta parábola. Vamos a ver la siguiente, la parábola de levadura. Versículo 33. Dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Entonces, así como se malinterpreta la parábola de la semilla de la mostaza, vemos lo mismo aquí en la parábola de la levadura. Y esta es la interpretación mala que ha oído. Que dice que el reino tiene un poder expansivo como la levadura, que puede extenderse rápidamente por una comunidad como en un avivamiento, que puede invadir tu vida y apoderarse de ti. Es lo que así la enseñan, que viene siendo la levadura, que es algo bueno otra vez, como la semilla que creció en un árbol. Aquí dicen que la levadura también es algo bueno, que cuando que empieza así un crecimiento, que así se va a contaminar todo. El problema con esta interpretación es que la levadura en las Escrituras siempre representa el pecado. El pecado. Entonces vemos lo mismo. ¿Cómo puede la gente decir, oh, aquí es algo bueno y aquí es algo malo? Si va a ser bueno aquí, va a ser bueno acá. Si va a ser malo acá, va a ser malo acá. Entonces debemos de conocer que en las Escrituras la levadura no es algo bueno. Entonces Jesús dice que es algo malo. Jesús está hablando aquí de la corrupción que puede infiltrarse en la comunidad del reino. De la misma manera que la levadura se abre paso a través de la masa. Pablo en su letra a la iglesia de los Corintios dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes.
entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebramos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Así que la idea aquí de Jesús y también de Pablo nos enseñan es que cuando se permite que la levadura se multiplique en la iglesia, esto corrompe la iglesia. Esto corrompe el reino. Entonces vemos una advertencia de no tolerar comportamientos claramente inmorales entre quienes afirman ser nuestros hermanos y que dicen que caminan con nosotros, con el Señor. Una vez más, Jesús usará estas parábolas para confrontar a las personas con la palabra de Dios y el plan de Dios para fortalecer su fe y crecer en su comprensión. Pero también las usará como una oportunidad para quienes rechacen a Jesús, para quienes rechacen el Evangelio, para quienes rechacen su amor y su misericordia, para que aumenten su oposición. Porque las parábolas simplemente revelan la condición de nuestro corazón. Amén. Padre Celestial, otra vez te damos gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Y te pedimos que nos ayudes a digerir a lo que nos acabas de enseñar. Que podemos saber la importancia de la condición de nuestro corazón para recibir tu palabra. Y entonces te pedimos que los ayudes. Que los ayudes, que queremos tener el corazón que recibe tu palabra. Queremos que tu palabra penetre en nuestros corazones. Y por el poder del Espíritu Santo que dé fruto. Entonces te pedimos que ablandes nuestros corazones. Para los que se han alejado, para los que no te conocen, te pedimos que ablandes sus corazones de ellos también. Levantamos a nuestras comunidades. Oramos para quienes no te conocen. Para los que están ahorita sufriendo, para los que están ahorita que no entienden. Te pedimos por ellos. Que se arrepienten. Que se acerquen de ti. Y Señor, te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. ¿Preguntas?